Señoras y señores, después de una larga espera tenemos la nueva temporada del modo Carrera Manager con Dinu, chicos, después de haber ganado toda la temporada anterior. Por si alguien no recuerda cómo terminamos, pues sí, ganamos la Liga, ganamos la Copa, ganamos también la Europa League, así que venimos de una temporada totalmente histórica con nuestra Juventus. Y ahora en esta nueva temporada, señores, pues toca dar un salto de calidad porque el objetivo está muy claro. Este año vamos a estar en la Champions y toca mejorar este equipo, que el año pasado ya pudimos hacer fichajes, obviamente, y mejorar algunas posiciones, pero ya si recordaréis, hubieron muchas lesiones y en algunas partes de la temporada, aunque el equipo seguía arrasando en el campo, es verdad que en tema de rotación nos costaba un poquito porque, bueno, era difícil darle descanso a todo el mundo y fue un poco complicado, sobre todo, repito, al final de temporada. Así que esta temporada va a tocar dar un poco más de rotación al equipo, va a tocar seguramente traer algún crack, y es que el objetivo, como ya digo, está muy claro, señores, y toda la prensa se está haciendo eco después de este temporadón que ha hecho Dinu con la Juventus en su primer año en Italia. Y aquí ya lo vemos, el titular de la Gazzetta dello Sport: objetivo Champions, Dinu quiere Europa. Después ahí veis los títulos detrás, después de ganar esa Copa, esa Liga y esa Europa League. El objetivo está clarísimo, tenemos que ir a por la Champions. Así que vamos a ver qué es lo que nos pone por aquí la Gazzetta dello Sport. Bueno, nos pone: la Juve tiene ganas de mucho más. Tras una temporada en la que Dinu ganó todo, la Juve quiere más, y este año el objetivo es claro: la Champions. Liga, Copa y Europa League no son suficientes para el entrenador rumano, y esta temporada volverá a luchar por todo, pero con el objetivo claro de ser campeón de Europa. Veremos si lo consigue, ¿no? Obviamente, pero ese es el objetivo. Y también nos ponen por aquí: la presión aumenta para el club. Después de arrasar la pasada temporada, no se espera menos en esta. Se esperan movimientos en verano y terminar de confeccionar un equipo que ya aplastó la temporada anterior. Todo lo que no sea volver a arrasar en Italia será una mala temporada, con la suma de que este año además estarán en Champions. Así que, obviamente, es verdad que venimos a hacer una temporada increíble, pero claro, eso también hace que la afición y la prensa apriete más a Dinu y apriete más a una Juventus que viene de ganarlo todo, pero claro, este año al estar en Champions, pues te van a pedir, obviamente, ganar de nuevo todo y encima en Champions también hacerlo bien. Así que no va a ser temporada fácil, porque por mucho que tengamos un equipazo, no va a ser nada sencillo. Y además tenemos otra noticia más desde la prensa que ha salido esta última semana, y es, ojo con esto, Dinu quiere una nueva estrella para su Juventus. Vamos a ver qué nos cuentan, porque ahí vemos una imagen del presidente hablando con Dinu, un jugador de fondo ahí. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuentan, porque parece que Dinu quiere algo, ¿no? Operación Champions. Bueno, la han titulado Operación Champions, todo parece de cine, ¿no? El entrenador rumano pide un gran fichaje para ir a por la Champions esta temporada, y tras haberlo conseguido todo en su primer año en Italia, la directiva juventina quiere cumplir su deseo. No será fácil y aún no hay contactos o no hay datos de quién puede ser, pero está claro que busca a su estrella. Bueno, parece que Dinu, después de haberlo ganado todo, la directiva le ha dado la potestad, un poco rollo Hansi Flick este año, que está fichando lo que él quiere. Pues Dinu parece que quiere un crack y parece que la Juventus se lo quiere dar, ¿no? Así que vamos a ver qué ponen. Una gran inversión para el equipo. Está claro que tras ganar 3 títulos, los ingresos del club han subido mucho esta temporada, así que se podría desembolsar un gran fichaje de más de 100 millones esta temporada. Solo hace falta saber qué quiere reforzar Dinu y la directiva italiana se lo concederá. Bueno, vamos a ver qué es lo que pide Dinu. De momento aún no sabemos qué es lo que quiere, pero está claro que quiere una estrella y no va a ser barata, porque para levantar a Champions hay que construir un auténtico equipazo. La Juve ya tiene ese equipazo, pero como ya os he dicho, faltaba rotación. Además, si recordáis, tenemos la lesión también de Conceição, que bueno, creo que aún le queda bastante. Si recordáis, el año pasado Conceição se lesionó del tendón rotuliano y le faltan aún, como veis ahí arriba, pues después de esa grave lesión, 194 días, es decir, se va a perder prácticamente toda la temporada, como mucho quizás llega al final de la temporada. Así que seguramente tengo que reforzar esa posición del medio campo, pero me parece a mí que Dinu va a querer reforzar algo más y veremos qué es lo que es, porque en principio Yildiz debería volver a la banda izquierda. Está claro que algo falta en ese medio del campo y veremos si arriba se ficha algo o no, porque el año pasado Ilenikena, que se supone que era el suplente, le pasó por encima al supuesto titular, que era Tresoldi. Tresoldi no tuvo malos números, pero está claro que Ilenikena con menos minutos tuvo más goles que Tresoldi y lo hizo bastante bien. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que pide Dinu.
Y como siempre chicos, si queréis las camisetas del Mundial, que falta ya apenas nada, una semanita o dos para que empiece, las tenéis en sofutbol.com con el código MAVE con un 8% de descuento. Yo ya me he pillado esta de Españita que está increíble, de verdad, esta camiseta es preciosa, para mí de las más bonitas. Os lo prometo que no lo digo porque sea de España, pero es que a mí esta me parece preciosa y yo ya la tengo. Si queréis la vuestra de cualquier selección la tenéis en Sofutbol, y ojo porque tenéis promoción 2x1, si compráis dos camisetas os regalan una extra, ¿vale? Pero solo si aplicáis el código MAVE en la compra y luego en los comentarios de la compra ponéis cuál es la camiseta gratuita que queréis. Así que chicos, echadle un vistazo a la promo, la tenéis siempre abajo en la descripción de todos los vídeos, tenéis ahí el link. Y ahora sí, seguimos con este modo carrera manager. Por cierto, estaba mirando ahora las noticias y es gracioso porque la temporada anterior el que ha ganado la Champions ha sido el Arsenal. Bueno, por lo que sea en la vida real no lo ganó porque Eze y Gabriel decidieron mandar su penalti, bueno, pues a la estratosfera. Eze haciendo una paradiña absurda y una carrera lamentable. Y bueno, Gabriel mandándola por encima, pues bueno, no sé por qué chuta un penalti un central, pero vale. Y aquí pues ganó el Madrid 2-0 en la final. Así que nos tocará enfrentarnos a ellos en la Europa, bueno, en la Supercopa de Europa, pero me ha hecho gracia verlo porque justamente, literalmente ayer perdió el Arsenal a la final de la Champions. Así que bueno, yo quería que la ganara el Arsenal, tengo que decirlo. Pero bueno, me alegro por Luis Enrique igualmente, que es un pedazo de entrenador, pero me ha hecho gracia verlo, yo os lo tenía que enseñar. Y por cierto chicos, como siempre, nueva temporada, nuevas equipaciones para nuestra Juventus, como siempre hechas por nuestro grande Sueri. Y vamos allá con la primera, muy bonita, la verdad, me gusta esta primera equipación. Vamos allá con la segunda, que me flipa, la verdad, además con el escudito ese del... bueno, parece lo de Ferrari, ¿no? El cabellino rampante. Mola, la verdad, mola bastante, muy blanca, eso sí, pero está muy bonita, la verdad, muy elegante. Ojito con la tercera, que está muy top, además ahí con el Adidas ahí rollo retro. Esta parece un poco la del Parma, antigua, pero está muy chula la verdad, o sea, mola bastante, es así rollo retro, la verdad que está bastante guay. Y la de portero, que también mola bastante, de color rojo, se ve bastante, muy vistosa, así que me mola. Buenas 4 equipaciones, espero que os hayan gustado, dejádmelo por los comentarios si a vosotros también os han molado, pero a mí la verdad me gustó bastante. Dicho esto, tenemos 120 millones para fichar, así que Dinu va a tener dinerito y vamos a ver un poco cómo está la plantilla en este caso, porque, bueno, ya sabéis que en portería tenemos a Penders, que va a seguir siendo nuestro titular, y Gafara, el suplente. Por aquí en la izquierda seguramente Rougi se va a marchar y se van a crear Torrens y Udogi. Luego en la central tenemos a Kalulu, Facundo González, que debería renovar. Mokanu, tenemos a Costa y tenemos a Carazo, así que en principio en esta posición también la tenemos bien cubierta, con 5 centrales. Por derecha tenemos a Martín Fernández y a Raymond Mendy, aquí también estamos bien. Luego en el medio campo tenemos a Locatelli, que bueno, ya está un poco mayorcito, es su último año de contrato. De hecho yo creo que ya no le vamos a renovar, o sea, ya este va a ser su último año con el club. Luego tenemos a Miretti y tenemos a Camara, que fue fichaje del año pasado, y a Pavic como el cuarto medio centro. Luego con Seisao, que prácticamente no lo contamos porque no va a estar en toda la temporada. En la media punta solo estaría Darvic, porque Yildiz realmente es banda izquierdo, ¿vale? Aunque también puede actuar en esa posición y ya lo ha hecho bastante bien. Por la izquierda solo tenemos a Gittens y a Yildiz. Luego Zegobra, que se retira su último año, así que es un poco rollo comodín. Pero es verdad que claro, por la derecha no hay nadie tampoco, porque está solo Ibrahim. Zegobra yo creo que ya no le da para ser banda derecho, ha bajado mucho su ritmo, como veis tiene 67. Lo veo incluso más como media punta, cubriendo esa posición que jugando, pero bueno, Gittens en algún momento podría llegar a jugar por la derecha. Y arriba tenemos a Tresoldi y a Ilenikena, quitando estos que son de la cantera. Así que bueno, haría falta ese gran fichaje que quiere Dinu. Y luego haría seguramente falta un media punta y si pudiéramos, porque llega el dinero, quizás también un banda derecho para tener un buen suplente de Ibrahim. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos en este mercado. Y bueno, lo que ha pedido Dinu a la directiva no es nada más y nada menos que un delantero, señores. Se quiere deshacer de Tresoldi, ¿vale? Sé que muchos me pedisteis cuando llegamos a la Juve que ficháramos a Dubois, pero bueno, creo que podéis ver aquí a mi derecha, ¿no? Es imposible ficharlo, ¿vale? O sea, tenemos 120 millones y cuesta 322. O sea, tiene 22 años y 93 de media. Literalmente es la reencarnación de Kylian Mbappé, o sea, es infichable. Literalmente yo creo que solo el PSG, quizás Madrid, City, algún equipo esto lo podría fichar, pero es imposible, o sea, no hay quien lo saque del Valencia. Así que totalmente imposible traerlo. Pero tenemos otras opciones bastante buenas, como por aquí Eli Junior Krupi, que está en la lista para la Juventus. También está Tomek Marciniak, está también Jaworski. Uno de estos dos, no sé quién, es la leyenda de Lewandowski, está claro. Y luego también tenemos por aquí otra opción, que creo que es la leyenda de Harry Kane, que es Evan Hawke, que está en el Arsenal. Ahí nos explicamos un poco el porqué de esa Champions. Y la opción que más le gusta, parece, al bono de Dinu es Endrick, que ahora mismo está en el Leipzig, la verdad. Sigue siendo joven, 26 años.
Y tiene un buen precio porque justo el año que viene termina contrato. Son 103 millones, que a ver, es una millonada, pero teniendo en cuenta que tiene 89 de media, que aún puede seguir subiendo y que, bueno, ya veis las estadísticas que tiene, hombre, creo que sería un buen cambio pasar de Tresoldi a Hendrik, O sea, sería un cambio muy tocho, además tiene unos playstyles brutales. Yo creo que con Hendrik seríamos claros candidatos a meternos en esa lucha por la Champions, Así que, bueno, vamos a intentar el fichaje de Hendrik porque es el favorito de Dinu y en caso de que no se pudiera dar, pues ya veis las otras opciones que tenemos encima de la mesa. Pues ya está, señores, oferta aceptada por 105 millones. Y ahora toca negociar, señores, toca negociar porque, madre mía, 105 millones que nos vamos a dejar y vamos a ver el sueldo, a ver si nos llega, porque no cobra poco, la verdad, este tío. Vale, va a ser obviamente clave para el equipo, eso creo que está más que claro. 4 años, creo que es lo lógico, llegaría a terminar su contrato con 30, no queremos cláusulas. Vale, sueldo, es que cobra 460.000 ya, o sea, pues vamos a tener que vender primero a Tresoldi porque literal este tío cobra más de 20 millones al año, Bueno, ya si eso, volvemos la semana que viene, ¿vale? Tranquilo, Hendrik, tú aguanta ahí, aguanta. Pues ojitos, señores, porque nos llega primera oferta por Tresoldi y es del Bayern de Múnich. Nos han ofrecido 83 millones. La verdad es que no sé hasta dónde puedo llegar, pero yo creo que 95 millones podemos estirar, ¿no? Bueno, Hendrik seguro. Bueno, pues ahí está, 90 millones, señores. Madre mía, lo que vamos a sacar, señores. Pues bueno, chicos, ahí está Tresoldi, que después de una temporada que no fue mala, pero que no acaba de, bueno, casar mucho con el estilo de juego de Dinu, pues se marcha y deja 90 pedazos de millones. La verdad que venta espectacular, con la cual vamos a poder fichar, creo que prácticamente casi todo lo que queremos. Vale, pues vamos a volver a intentarlo, ¿vale, chicos? Por el bueno de Hendrik, después de haber hecho la venta de Tresoldi por 90 millones. Vamos a volver a poner el mismo precio, que eran 105, en principio deberían aceptar. Bueno, se han puesto en tontos, ahora y piden más. Obviamente vamos a poner exactamente lo mismo. No deberían ponerse tontos porque antes me lo han aceptado, así que no te pongas tonto y acéptamelo, por favor. Ahí están, gracias. Vale, y ahora a negociar con él y con, bueno, y con su agente. Tenemos 100 millones de margen, así que, vale, ahora yo creo que sí que lo vamos a fichar. No sé si igualárselo. En principio deberíamos darle como mínimo medio millón. Pero hostias, medio millón por semana, esto es una locura, O sea, esto es rollo lo que cobra Haaland. Que es verdad que estamos fichando a un tío de 26 años, 89 de media, que seguramente pueda subir más puntos. O sea, pueda terminar la temporada con 91 o algo así. Pero ostras, qué locura, medio millón, O sea, ya puede meter goles Hendrik, ya puedes meter goles, Bueno, como para no aceptar. Pues señores, tenemos nuevo flamante fichaje para esta Juventus. Señoras y señores, Hendrik, que llega al equipo italiano. Fichaje absolutamente espectacular, estelar, 105 millones que nos hemos gastado en el brasileño. Y Dinu ya tiene a la estrella que quería, Dinu ya tiene a la estrella que pidió a la directiva, con el número 9 a la espalda y estrenando la nueva equipación de esta temporada, el brasileño que se une al equipo. Qué pedazo de fichaje. Vale, después de esto nos quedan 84 millones. Yo creo que algo se puede hacer. O sea, 84 millones creo que para el media punta nos puede dar. Y vamos a ver si para el banda. Vamos a verlo, vamos a ver, porque obviamente tampoco vamos a poder fichar 2 mega cracks, pero sí al menos 2 jugadores con los que podamos rotar bien. Pues chicos, vamos a ir a por un jugador bastante interesante que está en un equipo que no lucha por Europa ni por nada y es nada más y nada menos que Simone Pafundi. Es que vale 45 millones y justo nos sirve tanto de media punta como incluso de banda derecho porque es zurdo, así que si en algún caso, por lo que sea, le pasara algo a nuestro egipcio favorito, pues lo tendríamos a él para esa banda derecha, así que creo que es un fichaje perfecto y por 45 millones creo que está bastante bien. Tiene 27 años, 84 de media. Obviamente quizás no va a ser mega crack para el medio del campo, pero sí que va a ser muy bueno para rotar y es un jugador que a mí me gusta bastante, muy habilidoso, así que creo que por 45 millones es perfecto. Pues ahí está, chicos, después de quedar de acuerdo con su agente, tenemos nuevo fichaje para la Juventus, Simone Pafundi, que viene para reforzar esa media punta. También esa banda derecha nos va a permitir, bueno, pues tener aún algo de dinero guardado por si se va algún jugador. Así que creo que es un fichaje perfecto, 22 a la espalda y nuevo jugador para ti. Pues así quedaría nuestro 11 con esa entrada de Hendriki y con esa entrada de Pafundi. Está claro que aquí estaría con Seisao, pero está bastante bien. Además también tenemos la opción de meter a Jitic por aquí y meter a Gittens en la izquierda, o sea que creo que está muy bien. De suplente Ilenikena, que ha demostrado ser un revulsivo espectacular. Creo que Ilenikena es un poco ese estilo de jugador rollo Ferran Torres, que bueno, pues la verdad es que no es mega crack y para titular quizás no,
pero para suplente creo que es un revulsivo brutal, así que vamos a ver qué tal lo hace Lenny Kena jugando por detrás de Hendrik y vamos a ver qué tal lo hace Pafundi, porque va a tener ahí lucha con Darvic hasta que vuelva con Seixao a final de temporada, así que creo que está muy bien este 11 y bueno, vamos a ver cómo termina este mercado. Pues señores, venta totalmente inesperada que no entraba en los planes de Dinu, pero ha venido una oferta irrechazable por Mokanu, señores, un jugador que es, bueno, pues de garantías para Dinu, que lo trajo el año pasado a la Juventus para mejorar la defensa, pero es que ha venido una oferta del Barça, señores, 95 millones, el jugador obviamente nos ha pedido marcharse porque es una oportunidad única en su vida, se va a todo un Fútbol Club Barcelona, pero bueno, al menos nos deja 95 millones, que está bastante bien, porque creo que lo fichamos por no sé cuánto, pero 95 millones no fueron, así que tocará buscar un central, y si puede ser de perfil zurdo, para reforzar esa posición, porque nos acabamos de quedar sin uno de los pilares de la defensa. Pues con esos 120 millones que tenemos en caja, con esa venta de Mokanu, hemos ido a fichar a Josko Gvardiol. Tiene 31 años, es cierto, lo sé, no es un joven, pero creo que nos puede dar la experiencia que necesitamos en defensa para ir a por la Champions. Al final es un jugador que ya ha ganado Champions con el City, lleva un montón de años en la Premier, una de las mejores ligas, y sinceramente, pues aprovechando que aún es joven y que no va a empezar a bajar de media, y tiene muy buena media ya, tiene de hecho más que Mokanu, pues vamos a aprovechar esa experiencia que tiene y esa buena media para traérnoslo, en vez de ir a fichar a un chaval joven como Mokanu, o que tenga menos media pero que tenga mucho potencial, que nos va a costar el triple, pero sinceramente prefiero la experiencia del bueno de Josko. Creo que nos puede venir muy bien esta plantilla porque ya es muy joven, así que ahí está, 48 millones por el croata. Pues aquí lo tenemos, nuevo flamante fichaje para la Juventus, 48 millones que nos va a costar, pero traemos calidad, traemos experiencia para esta Juve que hace falta para ir a ese objetivo de la Champions, jugador que ya ha ganado Champions, que sabe lo que es ganarlas, que sabe lo que es estar en un equipo totalmente exigente, y Dinu ha preferido la experiencia a fichar otro jugador joven, así que aquí tenemos al croata como nuevo titán de la defensa. Pues llegamos a la final de la Supercopa de Europa y este Arsenal que ganó la Champions la temporada anterior, pues ya vemos un poco lo que tiene, ¿no? Ojo, porque está por ahí William Pacho, tienen a Diogo Costa en portería, sigue estando Zubimendi, Odegaard, ojo porque tienen a Jaureguiza en el medio campo, sigue estando Eze, está Hogg arriba, sigue estando Saka, está Timber, bueno, es una mezcla un poco de jugadores nuevos y algunos que ya estaban antiguamente, tienen ese juego de posesión, todo lo contrario en la vida real, que es poner el autobús y tirar corners, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da, chicos. Final curiosa, ¿no? Para medir un poco nuestro nivel, para ver cómo vamos a estar en esta temporada en Champions. Pues oye, qué mejor que medirnos contra el campeón de la temporada anterior. Así que vamos allá. Pues chicos, vamos allá con esta finalísima de la Supercopa de Europa, después de una temporada donde, ya sabéis, lo ganamos absolutamente todo. El Arsenal que se llevó también la Champions, no sé si ganó la Premier o algo más también, pero nosotros venimos de una temporada prácticamente perfecta y qué mejor que medirnos al campeón de Europa de la temporada anterior para ver qué nivel podemos tener con los nuevos fichajes, los nuevos jugadores. Ojo, porque está por aquí Anthony Gordon, que próximamente lo veremos ya con la camiseta del Barça, aunque primero lo veremos en el Mundial con Inglaterra. Así que chicos, vamos allá con esta finalísima, que puede empezar pues muy bien si la ganamos la temporada, porque ya sería decir, hey señores, aquí estamos nosotros, venimos de la Europa League, sí, pero cuidado, porque si ganamos al campeón de la Champions, ya será empezar en la Champions pues con un nivel extra, así que vamos allá. Sí. ¡Ay, cómo llegaba ahí! ¿Vale? ¡Toma ya! ¡Qué golazo, chaval! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Nos adelantamos en la final frente al Arsenal. Gol de Ibrahim. Y muy bien la jugada de, creo que ha sido Locatelli, Locatelli ganando ese duelo aéreo. Aquí lo vamos a ver, el rechace fuera. Cómo la gana el capitán, cómo la gana Locatelli, que la mete dentro del área. Y bueno, el control, cómo la pincha el egipcio para girarse rápido y hacer, toma, venga, para adentro, chaval. Qué golazo, señores. Qué golazo. Pues vamos allá, señores, segunda parte, después de ese 1-0, vamos a ver cómo sale el Arsenal, porque entiendo que tendrá que salir un poco más a atacar, a buscar el resultado, a buscar el gol del empate, así que, bueno, ahí quizás nosotros les podemos pillar a la contra. Vamos a ver si podemos conseguirlo y hacer el segundo gol, que la verdad que nos dejaría bastante tranquilos. Sí, señor. Estoy ya, Hendrik. Atrás. ¡Oh! Y no llegaba, pero era buenísima. Madre mía la jugada, Hemos estado a centímetros de meter el segundo. ¡Uy! ¡Sí, hombre! ¡Qué parada, chaval! ¡Qué parada de Dolan! Vaya cagada de la defensa. Y vaya paradón que le ha metido Dolan, chaval. Vaya paradón de Dolan a Hendrik. No me lo creo, tú. Ah, muy bien, que se me ha bugueado esto. Y no veo. Ah, muy bien, la cámara. No, la cámara increíble, La cámara espectacular. Sí, o sea...
Para dónde el portero, pero me encantaría poder ver... Vale, se ha terminado el partido, gracias. Vale, hemos ganado la Supercopa. Acabo de sufrir lo más grande porque, bueno, como podéis comprobar, la cámara está fija. Madre mía, no sé cómo nos hemos salvado en esa última jugada sin absolutamente ver nada. Se la ha parado, creo, el portero. No sé qué ha ocurrido, chicos. No sé qué ha pasado, pero bueno, somos campeones de la Supercopa, chicos. Los bugs del modo carrera. Pues empieza la temporada muy bien, oye, después de ganar la Supercopa de Europa, perdemos en la primera jornada frente a la Fiorentina en la Liga, o sea, esto es increíble, no sé qué ha pasado, hemos hecho el doble de tiros, más posesión, pero nada, 2 goles de la Fiorentina y perdemos en el debut, chicos. Bueno, pues nada, el año pasado que estuvimos invictos hasta no sé cuántas jornadas al final de la temporada y ahora perdemos la primera. Y bueno, segunda jornada frente al Inter, 2-2, golazo de Ibrahim en el 89 para salvarnos, porque casi perdemos el segundo partido también, golito de Lamine Camara, así que, bueno, hemos empezado la temporada con un empate y, o sea, una derrota y un empate. No hemos empezado de la mejor forma, pero claro, es que venimos de ganar la Supercopa, o sea que, bueno, prefiero ganar la Supercopa y empezar mal en Liga. Pues estamos en el último día del mercado y nos ha llegado una pedazo de oferta por Jamie Giddens de 75 millones del Brighton. La verdad es que me estoy pensando si aceptarla o no. Creo que no voy a aceptarla porque tiene mucha media Giddens y porque el año pasado, la verdad, cuando jugó lo hizo bastante bien. No tengo queja de él, pero la verdad es que me parece un ofertón. Y además, teniendo en cuenta que el Brighton dudo mucho que esté en Champions, no tiene sentido venderle a un equipo que ni siquiera está en nuestra competición europea, porque sería bajar mucho el nivel para él. Y repito, viene a hacer una temporada buena, así que no lo voy a vender, pero ojo con los ofertones, porque madre mía, los equipos de la Premier, sin estar prácticamente en Champions ni nada, se gastan un pastizal que flipas. Pues así hemos terminado el mercado de fichajes. Vamos a hacer el resumen final con ese fichajazo de Endrick por 105 millones desde el Leipzig. Esperemos que nos dé bastantes goles. La gran venta de Mokanu, que ha sido sorprendente, pero bueno, creo que si queríamos hacer algún que otro refuerzo era necesario. Y además, pues bueno, el jugador nos pidió salir. Al final es el Barça, es lo que hay y hemos sacado un buen dinero. Luego la venta, gran venta de Tresoldi por 90 millones, valiendo 65. Creo que, a ver, tampoco te diría que hemos estafado al Bayern, pero es verdad que han pagado bastante más de lo que vale. Y con el dinero de Mokanu, pues oye, hemos traído un jugadorazo como Bardio, que nos va a dar mucho liderazgo y que es un jugador completísimo. Puede jugar de banda, de lateral, de central, o sea, es un jugón espectacular. Luego también hemos conseguido traer a Pafundi para tanto la media punta como esa banda derecha si hiciera falta. Y por aquí ya hemos tenido algunas ventas de Roji y las cesiones de algún que otro jugador de la cantera. Así que un mercado creo que bastante completo y la directiva que le ha traído el crack que tanto pedía Dinu, más un jugador con liderazgo para la defensa tras esa marcha de Mokanu, más otro jugador para tener un poco más de rotación arriba, así que creo que mercado perfecto. Y la verdad, se nos queda una plantilla yo creo que brutal, ¿no? Con Yildiz, Endrick y Ibrahim arriba, o sea, fijaos este triplete, luego Pafundi, Locatelli y Camara, brutal, Udogi, Bardiol, Kalulu y Fernández, creo que este es un pedazo de 11 increíble, pero es que luego para rotar está increíble, o sea, también tenemos todo lo necesario para poder rotar bien, incluso más defensas por si hay lesiones, con Sisa cuando vuelva dentro de muchos meses, pues también lo esperamos con los brazos abiertos, pero sinceramente creo que es una plantilla para ir por todo y sobre todo para ir a por ese Champions, que es el gran objetivo de la temporada. Y ya tenemos nuestros rivales en esta Champions, en la cual el objetivo es ganarla, y es que cuidadito, porque tenemos al Leipzig, tenemos al Girona, al Oporto, al AEK Atenas, ojo, porque tenemos al Arsenal, nos volvemos a enfrentar a ellos después de esa final de la Supercopa, también tenemos al PSV, al Bayern de Múnich y al Nantes, pero creo que sinceramente un sorteo bastante fácil, teniendo en cuenta que los difíciles solamente te diría que son Arsenal y Bayern, luego un rango por debajo estaría el Leipzig y luego el resto, que deberían ser victorias fáciles, pero ahí con el Arsenal y con el Bayern nos jugaremos el, bueno, pues ver si podemos pasar entre los 8 primeros en esa fase de liga o no, así que aquí tenemos los equipos. Y por fin llega la victoria en Liga, chicos. Ahí está, partido contra Sassuolo, golitos de Yildiz, que ha hecho doble del turco y victoria, menos mal. Pues vamos allá, señores, debutamos en la Champions frente al Bayern, casi nada, pues el partido prácticamente más difícil que tenemos en esta fase de liguilla lo tenemos para iniciar, pero bueno, al menos lo tenemos en casa con nuestra gente, vamos a ver si podemos aprovechar eso y sacar un buen resultado para empezar por todo lo alto. Buenísima. Cámara, métele. Uy, qué paradón, chaval. Vale, la primera clara, la primera parada del portero. Yildiz, la ganas. Vale, ojo, Yildiz. Sí. Qué parada, tío. Hostia, hostia, la mano que ha sacado, tú. La mano que ha sacado Dolan, tío. Que encima es nuestro portero, nuestro segundo portero en Irlanda, tú. Me parece que después de este partido de Dinu lo va a tener que poner el primero, porque nos está parando todo.
Madre mía, bro. Nada, gol. Sí, es que está clarísimo, tío. Llegan una y meten gol, tío. Nosotros hemos llegado como 3 clarísimas y el portero de ellos lo para absolutamente todo, tío. Es muy injusto esto, O sea, el lateral encima abiertísimo, no cierra nada. Bueno. Pues nada, chicos. Tiene pinta que vamos a perder contra el Bayern porque su portero es Oliver Kahn y ellos han llegado a la primera y la meten, tío. Es que es de coña, macho. Siempre lo mismo. No, pero vamos a ver, Yilmaz, tío, tienes 5 metros de espacio para meter un puto pase, tío. Y le pone el pase donde hay un jugador, macho, de verdad. Es que nos merecemos perder, tío. Nada, tío, partido perdido por hacer el capullo en jugadas facilísimas. O sea, Yilmaz tiene un espacio de 5 metros para meter un pase y pone el pase donde está el jugador. O sea, que alguien me lo explique. O sea, había un espacio así entre lateral y central y el tío coge y da el pase al lateral. Pues nada, señores, empezamos la Champions perdiendo. Así que el objetivo es ganar la Champions. Espérate tú, porque... Espérate tú. Y encima Tresoldi, tío, que se ha ido al Bayern y nos gana. O sea, esto es de coña. Empieza bien la temporada, Empieza bien. Pues otra victoria más en la Serie A después de esta derrota. Bueno, golito de Pafundi, golito de Ibrahim y de Yildiz para este 3-1 frente al Cagliari. Pues victoria importante frente al Como, que iba segundo en la liga. Y ahí está, golito de Pafundi otra vez, que está bastante goleador, golito de Lamine. Pero Endrick sigue sin meter gol, No sé qué pasa con Endrick. Hemos tenido también una roja ahí de Martín, pero Endrick ha empezado muy mal desde que ha llegado a la Juve. La verdad que no sé si le estará pesando un poco ahí la presión de esos 100 millones. Pero cuidado con Endrick porque, repito, no lleva ni un solo gol. Pues o sea, señores, segunda jornada de la Champions, esta vez contra el Arsenal. La verdad es que empezar la primera jornada contra el Bayern y la segunda ya contra el Arsenal, que sean nuestros dos rivales más difíciles en esta fase de liguilla, es duro porque no tenemos como tiempo para poder practicar con equipos un poco menos fuertes. Pero lo que es, señores, jugamos en casa, ojito con Yildiz, gírate. Bueno, y ahí está, era para la defensa. De verdad, tenemos una mala suerte de cara a puerta increíble. Nos cuesta muchísimo hacer goles, Y mira que tenemos una delantera impresionante, pero es que noto que siempre las defensas y los porteros contra nosotros son Jesucristo, De verdad que no es por llorar, pero es que os lo prometo que noto que son imbatibles, tío. O sea, los defensas lo tapan todo, los porteras tapan todo también, o sea, y luego metemos goles rarísimos. Nada, venga, cágala más. Venga, que sí. Bueno. Pero tío, ¿por dónde entró ese balón? De verdad que es increíble. De verdad que es increíble, tío. Que chutamos 20 veces, no metemos un gol, macho. Y nosotros nos tiran cualquier puto tiro desde donde sea y nos lo cuelan por cualquier sitio. O sea, mirad esto, El remate de cabeza que ha metido desde como, yo qué sé, 12 metros. Y el tío la cuela entre el palo y el portero, que, tío, Penders mide 2 metros, Nuestro portero es como Courtois de alto, mide 2 metros y se la ha cobrado por el centro, tío. O sea, no me jodas. Va, por Dios. ¡Qué golazo! Por favor, qué golazo, señores. Nada más empezar la segunda parte. Golazo de Taha Ibrahim, golazo de nuestro queridísimo Mo Salah, de Hacendado. Muy bien abierto ahí y muy bien esa diagonal. Casi no llega, pero ha conseguido meter el tiro. Y golazo espectacular, chicos. Golazo increíble para empatar un partido que se está poniendo feo. Pero, menos mal que no ha llegado Declan Rice, ¿Por dónde ha entrado eso? O sea, para que nosotros metamos un gol tiene que ser un golazo por toda la escuadra. Y luego ellos nos meten cualquier gol. Nah, fuera de juego, era un golazo, pero fuera de juego clarísimo. Lástima porque había sido un golazo, El pase de Yildiz muy bueno. Vale, es buena, Sí. ¡Sí, Pafundi, vámonos! ¡Sí, señor Pafundi, vámonos! Muy buena cámara, grande. Pues ahí está, señores. Nos llevamos la victoria contra el Arsenal en la última, tío. No te puedo creer, macho. En la última del partido. Bueno, la cámara que cuando quiera se cambie. Impresionante, Impresionante, señoras y señores. En la última del partido había entrado Pafundi hacía 5 minutos. Primer balón que ha atacado, señores, para dar un pase a la banda, entrar y meter el gol. Qué grande Pafundi, señores. Qué grande Pafundi. De momento está siendo mejor fichaje y por mucho
muchísimo mejor que Hendrik, ¿eh? Ya ha costado 45 millones, ha costado el doble que Hendrik y lleva más goles que él y más asistencias. O sea, duro esto, ¿eh? Pues ya está, chicos, se termina el partido. Es que era la última, señores, era la última. Y lo tenemos en nuestras manos, 2-1 ganamos, primera victoria en esta Champions, victoria épica, volvemos a llevarnos la victoria entre el Arsenal, que ya le ganamos en la Supercopa de Europa, le volvemos a ganar aquí, encima remontando, somos la bestia negra de este Arsenal. Y bueno, otra victoria en Liga, esta vez frente al Lecce, 3-0, golitos de Ibrahim, de Darvic y de Lamine, pero seguimos sin gol de Hendrik, que ha sido cambiado en el 45 por Ileni Kena. Pues ganamos el derbi de Turín frente al Torino, golitos de Udogie y de Ibrahim. Y repito, seguimos sin gol de Hendrik, chicos. Esto ya empieza a ser grave. Es que no os estoy mintiendo, señores. Lleva 6 goles Taha Ibrahim, lleva 4 Pafundi, lleva 3 incluso Camara, 3 Yildiz, lleva incluso 1 Udogie, Darvic. Pero, señores, ningún gol de Hendrik. O sea, es que Hendrik no sé ni dónde está. 9 partidos, 0 goles, 0 asistencias. De momento... Bastante triste participación. Bastante triste participación. Es que ni una sola asistencia ha dado. O sea, esto empieza a ser un poco grave. Ya van 10 partidos de temporada. Y que no haya marcado ni un solo gol, habiendo costado 100 millones. La gente empieza ahí el run run y la prensa ya sabéis cómo es, Pues oye, ni tan mal la verdad, tercera jornada, volvemos a ganar en Champions, hemos decidido simular contra el PSV porque en principio parecía un partido fácil y efectivamente ahí está, golitos de Lamine, de Yildiz y de Lamine, pero Hendrik, repito, sigue sin marcar. Bueno, es que ni Hendrik ni Lenikena, nuestros dos malditos delanteros, no han marcado ni un solo gol, esto es tristísimo. Y bueno, volvemos a la Serie A con victoria, por fin marca un delantero, chicos, y Lenikena con ese golito y Pafundi, pero Hendrik sigue sin marcar, y eso que hemos jugado contra el último, ya jugó de titular, pero nada, no hay manera, macho. Pues chicos, llega una nueva derrota, esta vez frente a la Roma, con gol de Ainoui, 1-0, perdemos contra la Roma, pero bueno, queda mucha liga para poder remontar, así que en principio estamos tranquilos. Y bueno, después de perder frente a la Roma, ganamos frente al Milan en casa, con doblete de Lamine y, ojo, lesión de Yildiz, que va a estar un mes fuera, pero aún así el equipo ha conseguido ganar, así que, bueno, bastante bien. Mientras no haya más lesiones, pues Yildiz estará descansando un mesecito. Y ahora, buena victoria en la Champions, 2-0 frente al AEK Atenas, con golitos de Ibrahim y de Darvic, pero repito, siento ser pesado, sin goles de Hendrik, señores. Sigue sin marcar Hendrik, el Ikena ya había marcado un gol, pero es que no marca ni contra el AEK Atenas, lo han cambiado en el 56, o sea, esto es bastante preocupante. Y seguimos con victorias, esta vez frente al Venezia, golitos de Bardiol, de Gittens y de Gittens con ese doblete en el cual está supliendo a Yildiz y parece que de momento con muy buenos números. Pues aquí está también, victoria fácil frente al Cremonese, que va penúltimo, golitos de Mendy y por fin gol de Hendrik, chicos. Ha salido de suplente y por fin primer gol de Hendrik en la jornada, pues yo que sé, número 12 ya, o no sé qué jornada es, y ha sido contra el penúltimo. Bueno, primer gol de Hendrik, por fin, le ha costado, pero ha metido un gol. Y bueno, chicos, de momento en 4 jornadas de Champions estamos entre los 8 primeros, porque perdimos solo el primero frente al Bayern, el resto los hemos ganado. El Bayern además perdió frente al Arsenal, así que bueno, de momento estamos ahí, a ver si aguantamos entre los 8 primeros. Dicho esto, de la Serie A, aún habiendo tenido 2 derrotas y un empate, estamos terceros y como veis estamos a 2 puntos apenas de Atalanta, así que estamos bien, chicos, aunque hay que decir que en 12 jornadas, repito, un gol solo de Hendrik es preocupante, pero estamos en la lucha por la Serie A, así que chill, tranquilos. Como ya estáis viendo, no hemos jugado prácticamente ningún partido de liga, porque ahora estamos haciendo un poco más de gestión, ya que la serie pues está muy avanzada. Entonces ahora lo que hacemos es simplemente jugar los partidos clave de la temporada, los partidos importantes, ya sea pues algunos partidos de Copa, algún que otro partido de Champions que sea importante contra algún equipo grande, y obviamente al principio, en esta primera parte de la temporada, los partidos de liga quizás dan un poco más igual, pero luego a mitad de temporada o a final de temporada, si hace falta remontar o si hace falta dar un pequeño empujoncito al equipo, pues ya jugaremos algún partido más de liga, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, el Inter está bastante mal, también el Como, el Milan bastante mal también, la Fiore por ahí abajo, y bueno, ya te cuento el Napoli, tú, madre mía, el Napoli está en descenso, chaval. El Napoli en descenso, madre mía. Bueno, pues aquí está, chicos. Creo que por aquí vamos a dejar este episodio de la nueva temporada, que espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que si queréis seguir apoyando a la serie y que la sigamos subiendo más de seguido, pues oye, dejad un pedazo de like, suscribiros si no estáis, y nos vemos en siguientes episodios con la mitad de temporada, ese mercado invernal que se nos vendrá por delante, y también seguramente pues el inicio de la Copa, el final de esa fase de liga de la Champions, en la que esperamos entrar en los 8 primeros. Así que se vienen cositas en el próximo episodio. ¡Chao, chao!